Comisión de Trabajo. Les doy la bienvenida a los asesores del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo, al subsecretario Pizarro también, a los colegas. Tenemos cuenta. Sí, presidenta. Secretaria. Llegó una comunicación de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud en que ellos manifiestan o quieren destacar, dice, la relevancia del proyecto de ley que establece el trabajo a distancia para el cuidado de niños, que está actualmente con un informe sobre el veto presidencial. Entonces ellos solicitan, se lo envían a usted como presidenta, solicitan rechazar las observaciones propuestas por el Ejecutivo. Perdón, Pilar, ¿quién envía la comunicación? La FEMPRUS, Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, porque dice que ellos, respecto de ellos, de su trabajo y las mujeres que trabajan en las instituciones de salud, hospitales, etcétera, necesitan de una ley como la que aprobó esta comisión y a la que se le formularon observaciones por parte del presidente de la República. Llegó una solicitud de audiencia de la Confederación de los Sindicatos Bancarios respecto del proyecto de ley sobre la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa, y eso se verá en su momento, cuando se coloque el proyecto en tabla. Y la Asociación de Supermercados de Chile también solicita audiencia respecto del proyecto de ley del cierre del comercio y descanso de los trabajadores del comercio. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra, si hay un punto, si no, vamos a pasar al tiro del primer punto de la tabla, que es el proyecto que tiene que ver con algo similar a lo que hoy día está vetado por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Permitir la prioridad de teletrabajo para mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de alerta decretado por la autoridad sanitaria competente, ¿no es cierto?, a causa del COVID-19. Así es, presidenta. Tú, Pilar, nos hace una relación. Sí, muy breve. Este proyecto fue iniciado en una moción de la senadora señora Sabat Allende, usted, presidenta, la senadora Muñoz y la senadora Rincón. Y como usted lo dijo, su objetivo es modificar el Código del Trabajo para resguardar la salud de las mujeres trabajadoras que estén embarazadas en caso de declararse o mantenerse una alerta sanitaria por causa de la pandemia generada por el COVID-19, disponiendo la obligación del empleador de ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de remuneraciones. Y efectivamente su propósito es reemplazar el inciso final del artículo 202 del Código del Trabajo, que el año 2020, en septiembre, había sido agregado, pero pensado el texto para la situación que se estaba viviendo, que era el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de una epidemia o pandemia. Entonces, adecuando a la realidad actual, el proyecto establece que si durante el periodo de embarazo la autoridad competente declara o mantiene alerta sanitaria a causa de la pandemia generada por el COVID-19, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido estado de alerta sanitaria, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello. Eso es el principal objetivo de este proyecto. Básicamente lo que hace es cambiar el estado de excepción constitucional de catástrofe al de alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia por el COVID-19, bien específico en este caso. Y es una modificación también al Código del Trabajo. Le vamos a dar la palabra sobre esto al subsecretario Pizarro, pero antes me está pidiendo la palabra el senador Letelier, aquí presente en la sala. Es la primera que vamos a conversar, ¿no? Sí, es la primera vez. ¿Escuchamos al subsecretario, le parece, primero, o quiere hacer algún planteamiento? Si quiere escuchar al subsecretario, que me llama la atención el proyecto. No, bien. Entonces, tengo una duda. Si quiere escucharlo. Sí. Ya, subsecretario, ¿lo escuchamos a usted? Gracias, presidenta. La saludo nuevamente. Aprovecho de saludar a los senadores Letelier y Navarro, que no lo había saludado al comienzo. A ver, estamos viendo un proyecto que en la práctica, presidenta, lo que hace es respecto de algo que ya aprobamos en su momento durante el estado de excepción, reemplaza lo que es estado de excepción por alerta sanitaria por COVID.
Y obviamente que lo que busca el proyecto es cuidar a un grupo al cual todos tenemos una especial preocupación, que es el grupo de las mujeres embarazadas y la salud de estas. Ahora bien, a juicio nuestro, nos faltan antecedentes desde el punto de vista sanitario para justificar la excepción que se está haciendo. ¿Y por qué? Porque obviamente que lo que es el estado de excepción y la alerta sanitaria son circunstancias distintas. Las circunstancias en las cuales aprobamos la ley durante el estado de excepción eran aquellas en las cuales no teníamos aún vacunas, y los grupos de apoyo y de cuidado eran totalmente distintos. Hoy tenemos una situación con vacunas, sin comunas en cuarentena, y que la pandemia nos ha dado un respiro, esperemos, por un buen tiempo respecto de la situación que estamos viendo aquí. Y obviamente que generar una preferencia, una prioridad para teletrabajo tiene dos consecuencias. Una primera consecuencia es que puede generar costos para los empleadores, y el hecho de generar costos puede tomar decisiones de contratación que queremos que no ocurran. Y por otro lado, el generar una preferencia para un grupo puede afectar a otros grupos que también podrían optar al teletrabajo, pero que se verían postergados por dar la preferencia hacia el grupo en el cual estamos dando la preferencia acá. También es importante destacar que la autoridad sanitaria ha determinado que las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra el COVID, y este asunto disminuye considerablemente el riesgo de sufrir un estado de enfermedad grave a causa de este virus, tal como ocurre con el resto de la población. Y revisando un informe epidemiológico de gestantes de COVID-19 del Ministerio de Salud, pido, si tengo alguna imprecisión respecto al tema de salud, pido la excusa de inmediato. Soy solamente abogado, pero trataré de interpretarlo de la mejor manera, el informe que hemos tenido a la vista. La evidencia muestra que infecciones y complicaciones en gestantes confirmadas por COVID-19 son similares a mujeres no gestantes y con mejor pronóstico y curso clínico comparado cuando están con vacuna o sin vacuna. Recordemos que la vacuna para este grupo se inició el día 27 de abril del año 2021, y hasta ahora no sabemos de estudios que indiquen que ellas vacunadas puedan presentar cuadros graves de infecciones. Por consiguiente, es un tema que claramente se tiene que tener en consideración al momento de buscar el sustento sanitario del por qué dar preferencia para un grupo por sobre otro. Por estadísticas, hasta el día 1 de agosto del 2021 ha habido 17.494 casos confirmados y probables de COVID-19 de mujeres embarazadas, que es un 0,9% del total de los casos a nivel país. Y de este grupo, 4.200 requirieron algún tipo de hospitalización, y tenemos que lamentar que 16 de ellas fallecieron. La letalidad en este grupo es del 0,09%. Entonces, por otro lado, lo que estábamos viendo es que el plan paso a paso nos ha permitido ir mejorando la condición, tanto así que hoy no estamos en el estado de excepción, estamos en el estado de alerta. Y por otro lado, lo que es el empleo femenino, hemos tenido una reducción de 10 años de avance. Y por eso es que tenemos todos los esfuerzos centrados en todos los subsidios, con un fuerte enfoque en lo que es la contratación de mujeres, y también lo que es el IFE laboral tiene un mayor monto a pagar para la contratación de mujeres, y obviamente que no queremos generar algún tipo de inconveniente para que esta contratación de mujeres pueda irse recuperando de buena manera. Por consiguiente, a juicio nuestro, por los argumentos referidos, estimamos que el proyecto de ley pretende introducir esta modificación del Código de Trabajo de naturaleza indiscutiblemente excepcional. No encontramos el sustento sanitario que establecería que este grupo tiene un riesgo mayor, sobre todo estando ya con la vacuna, para dar una preferencia para un grupo por sobre otro, que sería el de la mujer embarazada. Por consiguiente, sería relevante poder tener ese antecedente sanitario que estableciese que son un grupo que tiene un riesgo mayor en caso de contraer la enfermedad o de tener una mayor gravedad de esta, sobre todo con la vacuna. Pero reiterando que claramente es un grupo al cual a todos nos preocupa cuidar y defender de bien, pero creemos que ese sustento debiera estar presente durante la discusión para efectos de poder tomar una decisión al respecto, Presidenta. Muy sucinto, pero eran los puntos que teníamos que plantear desde el Ejecutivo. Muchas gracias, subsecretario. Le da la palabra al senador Letelier. Presidenta, compartiendo el espíritu del proyecto, quiero proponer una modificación al texto
porque de la forma como está planteado solo para el COVID, diría que debería ser un artículo transitorio. Pero como esto no es solo para el COVID y fue el espíritu de la modificación que hicimos antes, al agregar el nuevo párrafo, que es el que ahora se propone modificar, era para situaciones genéricas de estados de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa. Yo lo que haría es agregar algo a este texto, que es, además de esta situación, cuando hay un estado de excepción, puede ser un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, y yo creo que eso cubre ambas situaciones. Y no necesitamos ni referirlo solo al COVID, es una enfermedad contagiosa, y agregaría adicionalmente un nuevo inciso final, que creo que es lo pertinente, porque la alerta sanitaria se puede declarar sobre todo el territorio nacional o parte del territorio nacional. Y por ende establecer que en el caso que la declaración o mantención de la alerta sanitaria sea solo en parte del territorio nacional, esta obligación solo corresponderá a los empleadores cuyos trabajadores se desempeñan dentro de la zona afectada por esta declaratoria. Es decir, delimitar, porque si, voy a poner un ejemplo, si en O'Higgins es donde se declara la alerta sanitaria, pero esa alerta sanitaria no está en Calama, no tienen por qué los empleadores en Calama tener que también dar o ejercer este derecho. Sería mi propuesta. Y si hay voluntad de acogerla, que la podamos poner en votación ahora y mandarle el proyecto a la sala, porque es una adecuación. Ofrezco. La idea es la siguiente: en el párrafo que está en la página 2 del comparado, a mano izquierda, está la situación de una norma permanente para toda ocasión que se declara un estado de excepción constitucional causado por situaciones de epidemia o pandemia. Yo sugiero que en este texto, por un lado, recojamos que esta obligación para el empleador también ocurrirá cuando hay declaración de alertas sanitarias por enfermedades contagiosas. Porque el tema en discusión no es si es que hay facultad de que los militares salgan a la calle o no. El tema es por una situación sanitaria. Así que no relacionado al COVID, sino que relacionado a enfermedades contagiosas. Lo segundo que haría, dado que las alertas sanitarias pueden ser declaradas para parte del territorio y no todo el territorio, dejar en claro que si la declaración es solo para parte del territorio, es solo en esos territorios donde los empleadores tienen que ofrecer esta posibilidad a las mujeres embarazadas y no en territorios donde no exista la alerta sanitaria. Yo comparto el planteamiento del senador en términos además de que hagamos consistente el texto con modificación que ya aprobamos, en el fondo que sean los mismos términos. Eso le pedí a Pilar que pueda revisar. Solo tengo la duda de, claro, si la alerta sanitaria está decretada en un territorio, si es necesario especificarlo o por el hecho de estar decretada ya en un territorio, rige solamente ahí. Eso le preguntaría, no sé si Jaime está conectado, está en condiciones de explicarlo, o el mismo subsecretario. ¿Me explico? Sí, mi razonamiento es, como el Código de Trabajo es pro trabajador siempre, si no es explícito, lo que va a tender a ocurrir es que se va a buscar extender esta obligación al empleador. Yo entiendo que ese no es el espíritu de la propuesta que hay. Es solo aquello, pero quizás algunos abogados puedan precisar y corregirme. Yo no veo, aquí no vemos la pantalla. Quizás Mauricio podrías ponerlo al costado para... O quizás sacar el comparado. Ahí lo vuelvo a ver. Es que no sé si, Jaime, escuchaste la pregunta.
porque lo que tenemos que clarificar es si necesitamos dejar establecido el territorio que se ve afectado por la declaratoria de estado de catástrofe, de excepción constitucional o de la alerta sanitaria, o se entiende que como está decretada en un territorio, es solamente ahí donde correría esta norma. Presidenta, la alerta sanitaria está decretada y tiene fecha de término hasta el 31 de diciembre del año 2021. Estamos hablando, lo que queremos hacer aquí, perdón Jaime, es dejarlo en forma permanente. En el fondo, cuando haya una situación de epidemia o pandemia por una enfermedad contagiosa y en virtud de eso se declare una alerta sanitaria, las mujeres que están embarazadas tengan prioridad para hacer teletrabajo en la medida además que la naturaleza de sus funciones lo permita. Pero lo que queremos hacer es no dejarla asociado a esta alerta sanitaria, sino que sea una modificación permanente, porque parece de todo razonable. Hemos seguido la evolución de la pandemia, entiendo los datos que entregó el subsecretario Pizarro respecto de el riesgo de contagio de las embarazadas. Hicimos la discusión en su momento para que se pudieran vacunar, ¿no? Pero acá tiene que ver con la exposición al riesgo en una situación que entendemos no es cualquiera. Es excepcional y queremos dejarlo en esos términos frente a otra pandemia que se pudiera dar para no estar haciendo modificaciones transitorias. Es el objetivo en la misma línea de lo que hicimos para mamás y papás de niños en edad preescolar o aquellos que tienen hijos menores de 12 años cuando no está la posibilidad de que los establecimientos educacionales funcionen. Ese es el sentido, pero tampoco nos interesa, y esto para que conste en el debate, no nos interesa que quede para cualquier alerta, o sea, que si hay una campaña de vacunación de la influenza, estoy caricaturizando, pero eso salió en el debate, no es el objetivo ahí, pero sí nos parece que hay situaciones que son de la suficiente gravedad como para que una mujer que esté embarazada esté más resguardada, y es la lógica de este título en el Código del Trabajo, en el fondo, la protección de una etapa de la vida de las mujeres madres que hemos protegido en general, ¿no es cierto? Creo que esto está en ese contexto, no respecto de la cantidad de mujeres en etapa, ¿no es cierto?, de embarazo que se han contagiado. ¿Tiene claridad, senador Letelier? Porque si no, lo que podemos hacer es dejar que se trabaje una propuesta. Esto es de artículo único, así que votamos en general y estamos en condiciones de votarlo también en particular. Sí, no, mi inquietud, Presidenta. Yo recuerdo que el Ejecutivo en algún momento ha dicho que la alerta sanitaria es muy laxa y por tanto no corresponde. Bueno, yo invito a la autoridad sanitaria que sea más estricta, que no declare alerta sanitaria por un brote de una diarrea masiva, sino de que cuando son enfermedades contagiosas, cuando tuvimos situaciones distintas. Lo digo porque me recordaba un asesor que el Ejecutivo en un momento quiso vetar estos temas, ¿no? O sea, no es que quiso, sino que lo vetó. ¿Sí? Entonces es una situación donde la verdad la autoridad de salud tendrá que ser más rigurosa en lo que es una alerta sanitaria, pero es cuando hay una situación de una pandemia, porque la disposición de estado de excepción no dice relación a facultades sanitarias propiamente tal. Tiene que ver con los militares, por sobre todo. Y lo que nos interesa en cualquiera de los casos, cuando hay un brote de una enfermedad contagiosa en un territorio o todo el país, resguardar la maternidad. Eso es lo que ese es el origen. Entonces, ya, el senador Galilea me está pidiendo la palabra y después al subsecretario Pizarro. A ver, Presidenta, tratando de llegar a algo en esto, porque estamos como dándole vuelta siempre al problema de la laxitud o no laxitud del concepto de alerta sanitaria. Repasemos un segundo lo que hemos hecho.
Hoy día existe una norma permanente que dice que cuando se declara un estado de excepción en razón o de calamidad con ocasión de epidemia o pandemia, ok, procede esta situación de trabajo telemático para las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Además, en el proyecto que hoy día se va a ver el veto, además, por razones distintas, que por cuidado de niños entre 0 y 12, haciendo una distinción de los que están en menores y mayores de 6 años, estamos en esta discusión del concepto de alerta sanitaria, pero que tiene que ver ya no con salud de la madre, sino que tiene que ver con el cuidado de los niños o la posibilidad de que la madre tenga el cuidado de los niños. Acá, esta modificación lo que busca es hacer algo transitorio respecto del COVID-19. Entonces, yo creo, y creo entender que el senador Letelier iría para allá, de que quizás debemos darle una vuelta a una cuestión que sea más de carácter permanente, como es lo que está hoy en el código, mejorando quizás ese aspecto, pero para quitarle toda la discusión al concepto de alerta sanitaria, si es muy laxo o no es muy laxo, de que hubiese conjuntamente con ello una declaración de alerta sanitaria, pero en que la autoridad sanitaria del país, el Ministerio de Salud, diga expresamente que esta alerta sanitaria es de aquellas que son particularmente, pueden ser delicadas para las mujeres que están en etapa de embarazo y que por lo tanto aplica esta norma. O sea, que no sea una cosa, porque quizás la influenza que puede tener no genera particular problemas para el embarazo, pero otras sí. Entonces, que esto fuera acompañado de una declaración expresa del Ministerio de Salud en relación a las embarazadas, para sacarnos esta cosa de que puede ser mucho, puede ser poco el tema de la alerta sanitaria. Si es que el Ministerio de Salud dice que tal alerta sanitaria respecto a tal enfermedad es delicada para las mujeres embarazadas, me parece obvio que tiene que quedar así, y así para todos nos quedamos tranquilos de que hay una razón más científica respecto a las mujeres embarazadas. Entonces, yo buscaría, no sé, su secretario qué piensa, pero yo buscaría algo que sea más permanente, pero que tenga algo más vinculado derechamente a la alerta sanitaria, una declaración expresa del Ministerio de Salud respecto de las mujeres embarazadas, cosa de no estar haciendo algo más amplio de lo debido. Entonces, yo le daría una vuelta a eso, no sé lo que pensará el Ministerio en este tema, pero yo creo que podríamos hilar más fino desde ese punto de vista y dejar una norma más permanente. Entonces, podríamos avanzar entendiendo primero que queremos hacer consistente la nomenclatura con lo que ya modificamos en el código. Lo segundo es que se especifique, y ahí le damos la tarea al subsecretario junto con Salud para buscar la fórmula. Hablamos de enfermedad contagiosa, de epidemia o pandemia, pero cómo se contempla ahí el riesgo para las mujeres gestantes, ¿no? Las mujeres que están embarazadas. Y lo tercero es, entiendo que hablamos de estado de excepción constitucional o alerta sanitaria, para decir el marco como de acuerdo, ¿no? En el caso de alerta, una expresa. Exacto. Y eso para el caso de alerta. Y revisar el tema del territorio que se ve afectado, ¿sí? Cómo especificarlo. Presidente, en ese caso, quizás hay que hacer un párrafo distinto para alerta. Primero el estado de excepción constitucional y otra alerta, porque vamos a tener que acotar lo que es alerta sanitaria en ese texto. Uh-huh. Pero lo que me interesa es que tengamos acordados los criterios. Sí. Yo, si les parece, lo podemos dejar aprobado en general y dejar para la próxima sesión el poder votar una indicación que acordemos con esos criterios. ¿Les parece, estimados colegas? Sí, que más que sustituir, vamos a agregar un párrafo nuevo.
con el tema alerta. Digamos, no vamos a eliminar. Claro, porque entendemos lo que me ocurre es que si es sustituir, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy porque se mantenga en la ley que esta obligación del empleador siempre ocurre. Claro, pero porque una de las cosas con las que yo tampoco estoy de acuerdo en el texto es que elimina el tema de estado de excepción constitucional. O sea, entendemos si hay estado de excepción constitucional, ahí opera, ¿no es cierto? Y en el caso de alerta sanitaria es donde queremos especificar el riesgo para las mujeres embarazadas. Sí. Quizás el tema territorial. El tema territorial. Puede aplicar a ambos, quizás, porque puede haber... Sí, en ambos casos. Sí, tenemos un ejemplo hoy día. Ya. Sí. Sí. Vamos a aceptar acá la sugerencia de la Pilar de que Francisco del Río nos envíe una propuesta, siempre muy bueno coordinando a todos los actores para esto. Y el subsecretario me había pedido la palabra, no sé si después de esto quiere hacer uso de ella o le parece bien el acuerdo. Se suma. No, Presidenta, el senador Galilea, por su intermedio, gran parte de lo que yo quería decir se adelantó con el tema y también recogiendo lo que habían señalado ustedes antes. Sabemos que la alerta sanitaria puede ser por varios motivos, pero aquí lo que entiendo es que justo con la alerta va a ser la propia autoridad sanitaria la que en base a los antecedentes que vea si hay mayor riesgo para mujeres embarazadas, lo debiese decir ahí expresamente en la propia alerta y queda con el tema de territorio que señalaba el senador Letelier. O sea, sí, a priori va por la defensa de la maternidad y con el sustento sanitario respectivo, porque va a ser la propia autoridad la que va a tener que catalogar si es que esta tiene o no mayor riesgo para embarazar. Así que no tengo mucho más que agregar, presidente. Gracias, subsecretario. Entonces, Presidente. Sí, Francisco. Sí, ok, en coordinación con el subsecretario y los senadores, voy a enviar a la brevedad una propuesta. Eso, pero la aprobamos al principio de la próxima sesión para que tengamos tiempo de revisarla y acordamos, ¿les parece aprobar la idea de legislar? Estimados colegas, aprobamos por unanimidad. Por la unanimidad de los presentes. Y... Senador Galilea, senador Navarro, senador Letelier y usted, presidenta. Eso, y para la próxima sesión tenemos un texto, acordamos, senador Navarro, los criterios para poder terminar la tramitación en particular. Con eso aprobado en general. Tenemos al subsecretario Arap que se sumó a la sesión, lo saludamos, pero a mí me gustaría, estimados colegas, proponerles que veamos el tercer punto de la tabla para liberar a Jaime, porque además entiendo que tienen discusión del presupuesto de salud y creo que lo podemos resolver rápido. Este es el proyecto de ley que establece el fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y trabajadores de la salud en contexto de estado de excepción constitucional por pandemia del COVID-19 en las condiciones y en los efectos y excepciones que señala. Este es un proyecto que nosotros vimos, la Pilar me puede corregir, pero hace un mes y medio más o menos. Ahí se conectó incluso el ministro de Salud, asumió un compromiso. 8 de septiembre, exactamente. Estamos hoy día 13 de octubre. El compromiso, porque lo que establece este proyecto es un descanso compensatorio para los funcionarios públicos que han estado, o sea, que gran parte de la dotación, ¿no es cierto?, y le ha tocado enfrentar la pandemia de 2 semanas, entiendo, y un fuero laboral no solo para los funcionarios públicos, sino también para el sector privado. Yo en ese momento señalé que aquí habían temas que requerían del patrocinio del Ejecutivo, que había que separar la discusión del sector público con la discusión respecto del sector privado, que el establecer un fuero en el sector privado tiene consecuencias que pueden ser incluso más complejas antes de que sea aprobada la ley y además está en términos muy amplios. Quiero reiterar, o sea, que en eso yo no soy partidaria de avanzar en esa línea, pero le habíamos pedido al Ministerio que coordinara con los gremios una mesa de trabajo. Lamentablemente, a la fecha no hemos tenido resultados de eso. Entiendo que mañana se reúne la mesa, pero me parece que para un tema de esta urgencia, cuando estábamos encima del término de la declaratoria del estado de excepción constitucional,
no puede ser. Yo de verdad tengo bastante buena relación con el equipo de salud, lo conversé muchas veces con el ministro y por lo tanto lo que yo quiero pedirles a los colegas es que votemos en general este proyecto, que lo llevemos a la sala, probablemente a la vuelta a la semana regional. Ahí tienen algunos días para ver si fructifica la negociación. Lo ideal en estos casos, y ha sido siempre la tónica en las comisiones en que estamos, lo hemos hecho mucho en salud, es que generamos un acuerdo. Y creo que están las condiciones para eso, pero necesitamos que salud haga su trabajo. Y también probablemente Hacienda, la Dirección de Presupuesto, quienes habitualmente han negociado con el sector público. Entonces, yo quiero poner en votación en general este proyecto. La presidenta pone en votación en general el proyecto al que hizo referencia, fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Senador Galilea. ¿Quiere que le demos la palabra a Jaime González para que explique lo que está haciendo, para que el senador pueda... Perdón por la falta de deferencia. Jaime, te damos la palabra. Presidenta. Sí, Jaime. Está silenciado. ¿Allí? Sí, muchas gracias. Hacer presente que la semana antepasada el señor subsecretario de Red Asistencial, don Alberto Uñac, tuvo bien juntarse con doña Gabriela Flores. La semana pasada, don Enrique París, ministro de Salud, tuvo bien juntarse con el subsecretario Máximo Báez y todos los gremios de salud. Y ahí una reunión concertada para este jueves a las 17:30 en el edificio Moneda Bicentenario para revisar en concreto y con precisión el petitorio de los distintos gremios respecto a este proyecto de ley de descanso compensatorio. Nosotros esperamos tener buenas noticias fruto de esta reunión y esperamos ya dentro de los próximos días tener una propuesta de acuerdo en este sentido, presidente. Sí. Senador Galilea, no sé si necesita un mayor detalle de... si tiene alguna consulta. O sea, lo que viene y que queremos aprobar en general es 14 días hábiles extras en 2 años. Ese es básicamente, y entendería de Jaime González que ese es el número que se va, porque además lo que dice el proyecto es que se tiene que tomar de manera continua. No podrían ser 4, sino que sí. Continua. Yo lo que entiendo, y lo planteó ese día cuando estuvo conectado, estaba en una actividad en terreno en Arica el ministro, que ellos eran favorables a estos 15 días dentro del plazo de 2 años, que lo que había que revisar sí era cuál es la mejor forma de que se tomen. Y me imagino que eso tiene que ver con garantizar la continuidad del servicio, con definir para quiénes son, cuál es la dotación inicial. Está toda esa discusión de por medio y por eso era la importancia de sentarse con los gremios a trabajarlo. Gracias, esa es la única cuestión de la que quería dejar como constancia, de que no tengo naturalmente problemas con este descanso extra por las condiciones en las que han estado trabajando estos 2 años, pero efectivamente las condiciones de estos 14 días, que naturalmente tienen que tener un mínimo de días de descanso, tiene que adecuarse con la autoridad para que la continuidad del servicio esté totalmente asegurada. Esa es la única parte que me preocupa. Naturalmente esto es de iniciativa exclusiva del presidente, así que dejo constancia de eso también. Así es que espero que después esto sea ratificado por el ministro o el presidente de la República a través del Ministerio de Salud para poder proceder. Senador Navarro. Gracias, presidenta. En el artículo 2, respecto del referido descanso que deberá realizarse en forma continua por el periodo de 2 años, respecto de aquellos funcionarios que hayan por diversos motivos salido antes de este periodo y que la ley se apruebe posterior. Sería muy injusto de que aquí hayan cumplido los requisitos del periodo, si son separados sus cargos o funciones antes del ejercicio de la ley, pudieran quedar fuera. Por tanto, también el tema de la fecha, digamos, de la aprobación de la ley tiene importancia, porque hay ahora más un periodo de vinculación importante en el Ministerio de Salud y en los servicios de salud, producto de la fase de la pandemia en que estamos. Entonces, preguntarle si se ha pensado en aquello y cómo pudiera afectar a funcionarios que cumplan el requisito básico de haber trabajado desde el 18 de marzo del 2020, cumpliendo todos los esfuerzos y todo el sacrificio, y que por diversos motivos pudieran estar separados de esas funciones o del servicio o de su trabajo ante la fecha de promulgación de la ley.
e inclusive en ello cómo se establece ese beneficio para aquellos. Como eso, Presidenta. No sé si el Ministerio de Salud lo ha visto o han recabado este punto, el Ministerio de Trabajo, cómo opera la norma general respecto a los funcionarios que puedan terminar sus funciones cumpliendo los requisitos, pero antes del periodo de aprobación de la ley. Porque hasta donde entiendo, la ley regiría, digamos, como todo, a partir de algunas excepciones hay de efecto retroactivo. Presidente. Vamos a darle la palabra al senador Letelier y después a Jaime para que se haga cargo de las consultas. Señor presidente, este proyecto contiene diferentes temas y sin perjuicio de las consideraciones que expresaré a continuación, yo entiendo que la idea matriz principal es el descanso compensatorio. Esa es la matriz del proyecto y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa idea matriz. Tengo reservas respecto al concepto que establecen y la redacción alusivo al fuero laboral, porque aquí se habla del fuero laboral en una forma demasiado amplia. Todo el personal directivo, me perdonan, los cargos directivos son de designación política algunos. Y me parece medio absurdo que uno diga que hay ciertos directivos que van a tener fuero. No creo que ese es el sentido. Entiendo que el sentido del artículo primero es de que no haya sanciones, que no haya represalias a quienes están luchando por este derecho del descanso compensatorio. Y por ende, en la discusión en particular, yo voy a promover un debate que no hable de fuero laboral, sino de estabilidad laboral, que entiendo que es lo que buscan las y los dirigentes con los cuales hemos conversado. Entiendo de la misma forma de que el concepto que existe de sin distinción de la calidad contractual que está en el artículo segundo es un concepto que aquí está limitado, que se dice a los que estén encontrado prestando servicios desde marzo del 2020. La cosa, hubo algunas personas que ya estuvieron y ya no están. Y creo que es bien importante precisar cuál es el alcance de los plazos. Creo que se puede redactar de mejor forma. Entendemos que en la línea matriz es el descanso compensatorio. No quiero en ese sentido expresar mi voluntad de votar a favor. Y creo que es bien importante poder precisar, porque no sé cuál es el sentido, el espíritu de los autores en este tema de la defensa del trabajo, porque es una de mis preocupaciones. Habla del área pública y privada, incluso farmacias y almacenes farmacéuticos. Creo que hay que precisar, pediría que, siendo partidarios de la defensa del empleo, de que la Biblioteca del Congreso o la Secretaría nos pueda ayudar a precisar si aquí están incluidos todos los trabajadores de la salud, de buena forma, si hay algunos que están fuera, y si la referencia al sector privado corresponde en cada caso. Le damos la palabra a Jaime González. Está la consulta del senador Navarro y el planteamiento del senador Letelier. Senadora, muchas gracias. Nosotros compartimos los comentarios y apreciaciones que ha formulado el senador Letelier y sin duda que el senador Galilea. En este sentido, hacer presente que nosotros estimamos pertinente avanzar solamente en un marco de negociación para funcionarios del sector público, más no para el sector privado, porque son estamentos distintos, donde hay mecanismos de indemnización distintos. Hacer presente que nosotros estamos de acuerdo con un descanso compensatorio para funcionarios del sector público en la manera que sea, como dijo el senador Galilea, coordinados con la autoridad para no generar problemas en la administración de un servicio. Hacer presente también que la directora, la jefa de la división de DIGERA, la subsecretaría de redes asistenciales y la DIGEDEP, encargada de personal de esta subsecretaría de Estado, dio cuenta de cómo se ha realizado la implementación o la nueva estrategia de implementación de camas clínicas
y no es preciso señalar que todos los funcionarios que han tenido un contrato a plazo fijo han sido desvinculados. De hecho, muchos de ellos han sido reincorporados a una calidad contractual distinta a los distintos hospitales y servicios de la red asistencial, y nosotros podemos compartir estas presentaciones a esta comisión que fueron realizadas de manera pública hace 2 semanas en la Comisión de Salud del Senado. Hacer presente también que compartimos la aprehensión que tiene el senador Letelier respecto al fuero. Entiendo que es la misma apreciación que tiene el Ministerio del Trabajo y que vale la pena explorar una precisión o una conceptualización distinta porque el concepto no estaría bien utilizado o precisado. Eso es, Presidenta. El senador Letelier quiere contrapreguntar. Don Jaime, yo no comparto la idea de excluir a todo el sector privado y quiero explicar el por qué. Porque el estado de excepción permitió que el ministro Mañalich, que lo encabezó a mi juicio en forma correcta, intervino hospitales y clínicas precisamente para que dieran servicio, y ese personal de salud estuvo a la par con el personal de salud del sector público, exponiéndose jornada exhaustiva, tremenda, y entiendo que queremos en este caso obligar a los empleadores que también den ese beneficio del descanso compensatorio, porque fueron intervenidos para cumplir una función pública, que es bien difícil saber qué es lo público y lo privado en el medio de una pandemia cuando hay un estado de excepción. Yo entiendo que tenemos que tener la amplitud suficiente para incluir lo que corresponde, pero no cabe duda que hay ciertas áreas del sector, de algunos sectores que no participaron del apoyo a la pandemia o de cuidar y salvar vidas. Yo creo, esa era mi inquietud más bien, no de dejar fuera, porque la única diferencia que hay es que algunos de los pacientes que terminaron las clínicas, a diferencia del sector público, terminaron tremendamente más endeudados, que esa otra discusión. Pero los trabajadores no son culpables de eso, los trabajadores deberíamos darle el mismo descanso compensatorio. Sí, yo tengo ahí un tema respecto a los alcances, porque más bien yo entiendo que en el sector público hay funcionarios que también están contratados por el Código del Trabajo y ahí siempre hay como una confusión, o sea, uno es que sean de planta, contrata, pero están también los que están con Código del Trabajo y entiendo que parte de lo que se iba a revisar también es esa dotación. Uno entiende que además en este periodo había muchas personas que se contrataron a propósito de las tareas de seguimiento, trazabilidad, que no pueden mantenerse en forma permanente, pero sí respecto de quienes deberían ser los funcionarios que deberían mantenerse, ojalá un poquito más que cuando teníamos antes de la pandemia, porque la pandemia significó que hay varios lugares donde se incorporaron atenciones que antes no estaban, y creo que eso es algo que ganó el sistema de salud y que hay que mantenerlo. Pero en esa lógica, el que se han incorporado todos, yo plantearía eso. A mí me parece, y quiero dejar también constancia de mi posición, que es muy complejo hacerlo para el sector privado, entendiendo las complejidades que tuvo la pandemia y las demandas, pero eso se trabaja desde otra lógica a la del sector público. Yo soy partidaria y creo que esto se resuelve en la medida en que el gobierno presente una iniciativa que además, lo hemos dicho acá desde el primer día, es una iniciativa exclusiva que presente un mensaje que establezca los términos de este descanso compensatorio, que comparto en eso y me parece importante que quede consignado en la idea matriz que aprobamos en este proyecto hoy día. Lo otro creo que puede generar en algunos casos, insisto, en el mundo privado incluso más costos para los trabajadores que beneficios, aunque sean bien intencionados. Senador Navarro, usted me había pedido la palabra. Sí, Presidenta, respecto a eso, señalar de que la primera línea de salud cumplió una tarea fundamental, una batalla en primera línea con los más altos riesgos, pero también hubo funcionarios, trabajadores, empleados del sector privado que estuvieron a cargo de funciones esenciales, que efectivamente tuvieron que ser mantenidas para que el resto del aparato de salud pudiera funcionar. Por tanto, este tema del sector privado tiene que ser tratado, porque en particular muchos del sector privado también se enfermaron, sufrieron secuelas y estuvieron expuestos al mismo riesgo para hacer que efectivamente los servicios de salud funcionaran, no solo los servicios esenciales. O sea, doy solo ejemplo del tema del transporte público, los conductores o los trabajadores recolectores de basura. Ellos tuvieron que seguir trabajando, expuestos al riesgo elevadísimo, retirar los desechos de los hospitales, los desechos domiciliarios, con un servicio continuo.
y algunos se enfermaron y están con secuelas. Y en definitiva, y es un aspecto que yo comparto con la senadora Godoy, que espero que el gobierno lo pueda considerar, porque en definitiva se les impuso a todos obligaciones de hacer funcionar la sociedad mientras estábamos en la faceta más dura del COVID. En segundo lugar, por tanto, yo espero que el gobierno pueda considerar los servicios denominados esenciales que no paralizaron durante el COVID y que estuvieron en riesgo altísimo y en algunos casos de contagio con secuelas que aún permanecen. Presidenta, del artículo 4, respecto al tema de la licencia médica, que no se va a considerar para los casos de incompatibilidad del cargo, se establece el plazo de 1 año. Yo quisiera preguntarle al Servicio de Salud, y este es un tema netamente de carácter médico, no sé cuál es el porcentaje de contagios de COVID y el tiempo de la secuela o el tratamiento. El plazo de 1 año parece ser una fecha muy rígida respecto a los efectos que haya podido provocar sobre la salud de las personas. Y si dejamos que hasta 1 año plazo, digamos, va a ser considerada como no fundamental para no declarar la incompatibilidad del cargo, eso va a depender particularmente de la edad, del caso, de las circunstancias. Al establecer una cifra rígida, la verdad es que puede ser muy discriminatoria en el cuidado de lo que busca este proyecto de ley, que era ofrecer garantía y protección y cuidado a aquellos que corrieron los riesgos y están pagando altos costos, porque estamos hablando de personas, al tratarse de licencia médica, que han tenido consecuencias, ya sea en su salud física o mental, con motivo de la función que desempeñaron en la vigencia del estado de excepción y del COVID. Me gustaría que si el Ejecutivo pudiera decirnos algo al respecto, y en especial por qué la cifra de 1 año, cuando debería haber, digamos, no sé, o el propio organismo de salud clasificar y establecer cuál es el periodo de efectos colaterales, traumáticos, o asociados siempre a el contagio de COVID. Y lo segundo, respecto a la 16.744, que establece que será considerado enfermedad profesional, todo lo que hubiera sido relacionado con contraer COVID, da cuenta de aquello. O sea, si efectivamente decimos que en el artículo 5 de que contraer COVID tendrá una asimilación a enfermedad profesional, no parecería adecuado que la licencia por la misma enfermedad tenga el plazo de duración de 1 año para la exigencia de un requisito como la incompatibilidad por el cargo, que es la principal causa de despido por motivos de salud en el sector público y que muchas veces es fuente de confrontación con los trabajadores y los sindicatos. Eso, Presidente. Sí, me plantea Jaime, por interno diríamos, que la información no la tiene elaborada ahora. Yo le pediría a Jaime que la puedan hacer llegar a la comisión antes de la próxima sesión, o sea, hasta la semana regional de por medio. Creo que es súper razonable ponerla sobre la mesa. Y también plantea respecto de cómo se contempla el periodo de uso de licencia por COVID en los funcionarios públicos. Me parece de toda lógica que eso no debería considerarse para establecer salud incompatible, o sea, y eso lo vamos a dejar consignado, y yo espero que también sea algo que respalde el Ejecutivo y lo acuerde así con los gremios. Aquí varios hemos sido muy críticos, además de la declaración de vacancia del cargo por salud incompatible. De hecho, en cáncer, uno de los temas que tratamos y está consignado en la ley del cáncer, porque me parece inaceptable y que eso sea la vía muchas veces para justificar un despido por otros motivos, más bien políticos. Entonces creo que esos temas no debería haber problema en que queden consignados. Yo insisto, para mí lo ideal es que esto lo zanjemos en un mensaje, que no tenga duda respecto a la constitucionalidad, pero quiero también poner sobre la mesa que recibí con sorpresa una comunicación del 29 de septiembre del ministro de Salud a las consejeras nacionales de la Secretaría de Salud de la CUT, donde se refiere a este proyecto y reitera que este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y por tanto se escapa al ámbito de mis facultades su aprobación. O sea, a mí me parece que es inaceptable una respuesta así por escrito a los gremios de parte del ministro cuando estuvo presente acá en una sesión, cuando está grabado, está el registro de que él se comprometía con esto y con respaldar una iniciativa y patrocinarlo. O sea, sale absolutamente de la lógica de trabajo colaborativo que hemos tenido y es por eso que hoy día lo pongo en votación en general
Y espero de verdad que cuando volvamos a la semana regional tengamos un texto presentado por el Ejecutivo. Tomemos la votación, Pilar, por favor. Ya, entonces la presidenta pone en votación la idea de legislar respecto de este proyecto. Senador Galilea. Presidenta, independiente de la carta que usted acaba de citar o del oficio, hay aspectos que requieren el patrocinio del Ejecutivo, hay aspectos que hay que mejorar, y a mí me hubiera encantado que hubiéramos esperado la reunión a la que hacía alusión Jaime González. Así que yo esperando esos temas que tienen que ver con cómo se aplica estos días de descanso extra, la precisión del fuero, la precisión del tema de los empleados, la distinción de particulares con empleados públicos, yo me voy a abstener mientras tanto. Gracias. Senador Galilea se abstiene. Senador Letelier. Yo voy a votar a favor. El ministro dijo que iba a patrocinar la iniciativa, no solamente en la comisión, sino que ese día o el siguiente, a través de los medios de comunicación, dijo que iba a patrocinar la iniciativa. Yo tuve el honor de reunirme con los diferentes dirigentes de la coordinadora unitaria de todos los gremios de salud, y donde se ratificó nuestro compromiso con este proyecto como un reconocimiento mínimo por lo que las y los trabajadores de salud, la gran mayoría son mujeres, entregaron al país en los momentos más duros de la pandemia. Voto a favor. Senador Navarro. Senadora Goich, presidenta. Yo voto a favor y reitero que yo espero que aquí llegue una indicación o un mensaje al Ejecutivo que permita zanjar la idea matriz que yo entiendo estamos respaldando hoy día, que es el descanso compensatorio para los funcionarios públicos que han trabajado durante la pandemia. Resultado de la votación, 2 votos a favor, 1 abstención, aprobado, y una vez elaborado el informe pasa a la sala. Muchas gracias. Y el senador Navarro, que salió por unos segunditos, puede incorporar su voto el minuto en que vuelva. Jaime, te veo solicitando la palabra. Senadora, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Era para despedirse. Yo pensé que iba a agregar algo. Sometimos a votación, senador Navarro. Imagino que usted quiere consignar también su voto. Sí, por Acordamos supuesto. que así fuera cuando ingresara. Favorable. Entonces 3 votos a favor, 1 abstención. Ya. Muchas gracias, Jaime. Confiamos en que ponga acelerador. Tarea para la casa a todos. Pasamos al segundo proyecto de la tabla. Decir que no solo está el subsecretario Arab y su equipo, ahí los saludamos, sino también está conectada María José, que ahí la vemos. Tú nos pones al día, Pilar. Aquí nos quedaban algunas indicaciones que zanjar. Sí, presidenta, quedaron 2 temas pendientes y varias indicaciones todavía que no se han discutido. El primer tema que hay que enfrentar es un tema pendiente que dice relación con la indicación presentada por la senadora Muñoz, las senadoras Muñoz y Proboste y el senador Letelier, para reemplazar en el inciso primero del artículo 157 bis del Código del Trabajo, página 12 del comparado, si no me equivoco, 12, o cambió eso, el tema pendiente del guarismo, página 12 del comparado. Bien en rojo. Sí, que está en rojo. La indicación propone reemplazar el guarismo 1%, o sea, las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados según corresponda. Actualmente es al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. La indicación propone sustituir el guarismo 1% por 2%. Esto va unido a un transitorio y además esta misma indicación se replica respecto de la ley 20.422 sobre inclusión de los discapacitados, es lo mismo. El guarismo 1, sustituirlo por el guarismo 2. Había quedado pendiente el tema
e incluso a la Secretaría se le había solicitado que propusiera alguna fórmula, conforme a lo que se había conversado. La fórmula que la Secretaría propone, y la conversé con algunos asesores, es pronunciarse sobre la indicación, porque la indicación propone que en la norma permanente, ya sea en el 157 bis como en el artículo 45 de la Ley sobre Inclusión, se sustituye al guarismo 1% por 2%, pero la norma transitoria establece para este cambio de guarismo, que es una mayor exigencia para las empresas y para los servicios, una entrada en vigencia el 1 de enero del 2025, lo que en opinión de la Secretaría es un plazo bastante importante como para que tanto las empresas como los servicios adecuen su sistema para aumentar este porcentaje de inclusión de personas con discapacidad. Esa es la propuesta, Presidenta. Ahí, como bien señala Pilar, la duda que teníamos es cuánto quedaba en el texto definitivo y cuánto quedaba en el transitorio y cómo eso quedaba coherente, consistente y posible. Nosotros estamos haciendo esta modificación de la ley ante el incumplimiento del espíritu, ¿no es cierto? Pongo ahí siempre el ejemplo de las multas, cuando algunas empresas prefieren pagar la multa antes que contratar a una persona con discapacidad, a pesar de que les sale, porque les termina saliendo más barata la multa que contratar el pago de las remuneraciones, ¿no? Entonces estamos corrigiendo eso y otros aspectos en virtud de su mejor cumplimiento. Hoy día no se cumple la cuota del 1%. Teníamos una indicación de 2%, otro proyecto que refundimos que señalaba el 3% también. Presidenta, sí, es que hay que hacer mención. La sala acordó que se refundieran con los proyectos que ya estábamos discutiendo una moción del senador Chaguán, en que justamente él propone, respecto de la ley de inclusión, la 20.422, un 3%. Claro. Entonces todos entendemos, además acá hay una evaluación que se hace, que la hace además participa el Consejo Superior Laboral, ¿no es cierto?, que deberíamos tenerla el año 2024, si no me equivoco. Entonces, lo que estamos haciendo es dejar el año 2025, entendiendo que hay una evaluación previa, que tal cual como se hizo recientemente, da cuenta de los problemas o cuál es la situación de implementación de la ley. Ese fue un artículo que dejamos nosotros en el texto original. Entonces, a mí me parece que efectivamente, tal cual como ha planteado la Secretaría, después de trabajarlo con los asesores, que el año 2025 es un tiempo razonable, lo estamos planteando además con anticipación. Esto entendemos que requiere no solo de mejorar y cambios en la cultura de las empresas, sino también los mecanismos de intermediación laboral, de financiamiento de trabajo en conjunto con instituciones, que es justamente lo que hacemos en este proyecto. Y dejamos el 2% en la norma general y en el transitorio establecido el plazo, ¿ya? Entendiendo que antes va a estar el nuevo informe que se tiene que hacer cada 3 años de implementación de la ley y que va a evaluar también las condiciones y bueno, habrán parlamentarios en esa época si hay mucha dificultad que lo revisen, pero todos entendemos que debería darse, por lo menos a mí me parece que está bien logrado. Así que no sé si hay consulta o comentario de los colegas o sometemos a votación o si el subsecretario, si lo veo levantando la mano. Senador Gracias. Galilea, ¿tú querías decir algo? Ya, escuchamos entonces al subsecretario Arap y después sometemos a votación. Sí, gracias Presidenta. Primero que todo, saludarla a usted, saludar a los senadores, senadoras, a Pilar, y a Mauricio y al equipo del Senado. Pedir disculpas también por la demora, estaba en una actividad fuera de la oficina, así que alcancé a conectarme justo para este punto, Presidenta. No, Presidenta, respecto del punto que se discute, algo señalamos nosotros la sesión anterior. Quiero obviamente hacer presente que nos parece que la prioridad debiera ser, como lo estamos haciendo en este proyecto en conjunto, y creo que es el camino, en mejorar la normativa actual y hacer que el 1% que establece la ley 21.015, que entró en vigencia el 1 de abril del año 2018, se cumpla. Hoy día es bastante evidente que no se cumple como debiera hacerse, y esto tanto en el sector público como en el sector privado, y creo que en este proyecto, gracias al trabajo que han hecho también los asesores, a quienes aprovecho a agradecer,
asesores de ustedes, ciertos asesores del Ejecutivo, va a quedar un texto mucho más sólido y mucho más contundente en términos de permitir ese cumplimiento. Dicho lo anterior, Presidenta, nos parece que avanzar desde ya en la cuota, ¿cierto?, amarrándose a un guarismo, sin conocer efectivamente cómo va a evolucionar esto en los próximos años, nos gustaría a nosotros que esto quedara un tema que se pudiera revisar. ¿Por qué lo digo, Presidenta? Porque usted hablaba efectivamente del informe que tiene que hacerse. El informe de evaluación de la ley ya se hizo este año. Le corresponde hacerlo a los ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social y de Hacienda. Informe que ustedes conocen, ¿cierto? Se le hizo llegar a la comisión, y ese informe, donde se escucharon a distintos actores, tanto del mundo público como del mundo privado, entre ellos muchas fundaciones, el informe lo que recomienda es no mover la cuota ahora, ¿ya? Y por lo tanto, si uno se atuviera, ¿cierto?, al informe, la recomendación sería no avanzar en la cuota hasta que avancemos en el cumplimiento efectivo de la norma. En todo caso, Presidenta, recordar que la evaluación de la ley, tal como quedó en la ley 21.015, es cada 4 años. Y por tanto, en estricto rigor, la próxima evaluación debería ser el año 2025. Lo que pasa es que estamos proponiendo, y esto es parte obviamente de las indicaciones que tienen que aprobarse, estamos proponiendo anticipar la evaluación a 3 años, y por eso que efectivamente, tal como usted señala, debiera ser el 2024. Entonces, lo hacemos presente, Presidenta, a la comisión. Nosotros somos más bien de la idea de no dejar amarrado el guarismo ahora, incluso si fuera pertinente, evaluación que diga relación con estudiar el aumento de la cuota, pero creemos que con lo que existe hoy día y con el desarrollo que ha tenido la ley en estos primeros 3 años, sería anticipado, ¿cierto?, amarrar una cuota cuando ni siquiera el 1% hoy día se está cumpliendo, Presidente. Si no hay otra observación, sometemos a votación y el senador Galilea, entiendo que en el fundamento de voto va a plantear su postura. Pilar. Entonces, la Presidenta, ponemos en votación las dos, respecto de los dos. Sí, vamos a poner en textos, votación, ¿cierto?, el texto, claro, del Código, la modificación al Código del Trabajo y el transitorio. Y a la ley también de inclusión. Todo va en lo mismo. Sí. Senador Galilea. Presidenta, yo en alguna sesión anterior había señalado que creía que no debíamos cambiar el guarismo de 1, básicamente por las razones que ya expuso el subsecretario, pero que sí debíamos dejar una norma transitoria de evaluación en el sentido de que, afianzándose ya el 1% el cumplimiento, ver si había personas que cumplían con las condiciones, con la capacitación, etcétera, todos los desafíos que tiene el tema de la inclusión, dejáramos el criterio de ir subiendo este guarismo a medida de que se fuera demostrando en la práctica de que ello correspondía y que ello estaba asentado más en la realidad de la necesidad de inclusión del país. Así que yo lo hubiera puesto al revés, y por eso mismo es que prefiero, desde mi punto de vista, seguir con el 1, afianzar el 1 para después caminar hacia números mayores. Así que por ahora voto en contra. Galilea vota en contra. Senador Navarro. No, Presidenta, solo preguntar al Ejecutivo cuál ha sido el cumplimiento del 1. Yo creo que hay severo incumplimiento. Por tanto, no sé si hay medidas que pudieran determinar el sentido que plantea el senador Galilea de que ese 1 va a ser cumplido y en las condiciones que se amerite. Ahí tenemos 2 años de alta inestabilidad laboral y con efectos sobre el proceso de desarrollo productivo, claro. Vengo en el plazo de la señora Muñoz, yo entiendo que deberíamos votar a favor para poder continuar el proceso, pero de todas maneras, dado que me he reunido recientemente con más de 56 organizaciones de la discapacidad e inclusión en la región del Biobío, y todos señalan de que eso no se cumple, de que no hay un mecanismo expedito público para tener acceso a la información y en particular de promoción para aquello. No sé si hay estadísticas de parte del Ministerio del Trabajo respecto Senador, al cumplimiento de esto. Estamos en votación, yo hice la introducción. Voy a votar a favor, señor presidente. Yo sé. Y además sé también del interés suyo, particular en este tema, no solo de la senadora Muñoz, a quien está reemplazando. Hay un informe
que es bastante ilustrativo, que justamente está contemplado en la ley, que se hace cada 3 años, que es el que evalúa la implementación de la ley. Creo que ahí hay datos bien interesantes. Nosotros lo que hemos estado haciendo en estas modificaciones es justamente mejorar aspectos para el cumplimiento de la ley y favorecer, tomando además varias de las propuestas de ese informe, para mejorar la implementación de la ley en función de que se cumpla el 1%. Es cierto que lo primero es que se cumpla eso para después aumentar, pero están puestas las indicaciones y nos toca pronunciarnos, y por eso lo que hemos generado es un tiempo que a algunos nos parece suficiente al 2025 para aumentar el guarismo de 1 a 2%. Eso es lo que se contempla. Senador Letelier. Muchas gracias, presidenta. Voy a votar a favor, es parte de un proyecto que hemos venido impulsando en conjunto. Me parece bien que el guarismo aumente y que tenga una cierta perspectiva. Y no sé si quedó adecuadamente establecido, pero lo podremos ver más adelante, de que deberíamos siempre tener un espacio para ir revisando en forma permanente el guarismo a futuro. Y yo creo que ese ámbito se le debería dar al Consejo Superior Laboral. Yo creo en los espacios tripartitos, yo creo que esto es fundamental que se vaya generando. No sé si este es el momento para establecer esa facultad, por eso no he querido insistir, pero creo que a futuro deberíamos al Consejo Superior Laboral, a una responsabilidad tripartita, asignarle los mecanismos permanentes de evaluación. Por ahora me parece bien subir a 2% de aquí a un par de años. A favor. Y quiero, disculpe, al votar, agradecerle a la asesoría de todas las personas que nos han acompañado en la discusión de este proyecto, que ha sido tremendamente importante. Presidenta. Yo a favor, y no tengo ningún problema en respaldar el planteamiento que hace el senador Letelier respecto de que el Consejo Superior Laboral pueda tener mayor injerencia en la decisión. Pongámoslo así, porque hoy día más bien lo que hace es sugerir. Si el Ejecutivo quiere trabajar una indicación en esa línea, no tengo ningún problema en respaldarla. Resultado de la votación: 3 votos a favor de las indicaciones y del artículo transitorio, 1 voto en contra. Aprobado. Continuamos. Sí. Presidenta, para ir en el orden que fuimos en la última sesión y después volvemos un poco hacia atrás, quedó pendiente el siguiente tema, referido a la modificación a la ley 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios. Página 44 en el comparado que ustedes tienen. Aquí hubo una indicación del Ejecutivo, texto también de moción de la senadora Goich, Muñoz y Van Rysselberghe y el senadores Galilei y Letelier. Y el grupo de consenso que llegó a esta redacción acuerda aprobar la indicación del Ejecutivo y la propuesta de la moción parlamentaria con modificaciones en el texto que viene a continuación. Entonces consistiría en agregar en el inciso primero del artículo 4 de esta ley el siguiente texto. Este Consejo, respecto del ejercicio de sus funciones, señaladas ahí en los numerales que se indican, cuando se trate de organizaciones o proyectos presentados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 157 ter, letra B, del Código del Trabajo, se deberá constituir por el Ministro de Desarrollo Social y Familia o su representante, quien lo presidirá, el Ministro del Trabajo y Previsión Social o su representante, el director o directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad o su representante, el director o directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo o su representante. Y aquí quedó pendiente porque el senador Letelier hizo su observación, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio o su representante, y luego vienen otros representantes de la sociedad civil, expertos en inclusión laboral. Y asimismo, dice el texto que se propone, el funcionamiento del Consejo para estos efectos, así como la elección de los consejeros titulares y suplentes, será regulada por el reglamento señalado en el artículo 6 de la presente ley. El senador Letelier, si yo no me equivoco, aquí sugirió incluir al Consejo Superior Laboral o representantes del Consejo Superior Laboral. Y quedó pendiente. Sí.
Yo le pediría al subsecretario que nos dé cuenta del trabajo que hizo el grupo de consenso, como le pusimos, y por qué reafirma esto. Presidenta, muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, me gustaría, si pudieran intervenir desde el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son quienes lideran el tema del Consejo de Donaciones. Doy la excusa de la subsecretaria Candia, quien lamentablemente a última hora no pudo participar de esta sesión, pero está presente su equipo, Presidenta, y me gustaría que ellos pudieran explicar los motivos del acuerdo que hay del grupo de trabajo, y dos, también poder comentar por qué la propuesta que su intermedio planteaba la sesión anterior del senador Letelier no habría consenso en eso, porque modificaría lo que ya existe hoy día en materia de consejo de donaciones. Así que, si le parece bien, Presidenta, pedirle al equipo del MDS que pudiera argumentar. Adelante, equipo MDS. Muchas gracias, subsecretario. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Presidenta. Ahí solo queríamos indicar desde Desarrollo Social que esta iniciativa que estamos promocionando acá se refiere a algo que está hoy día en el informe de evaluación de la Ley de Inclusión y que surge a partir de nuestras conversaciones y el levantamiento de sugerencias por parte del Consejo de Donaciones. Y una de las temáticas que levantó y que para ellos era muy importante era poder contar con personas y expertos en temas de inclusión laboral. Entonces, en ese sentido, se hizo esta indicación de consenso con toda la mesa, y es muy importante referirse a este consejo como algo como un espejo del consejo que existe hoy día en la Ley de Donaciones con Fines Sociales, la 19.885, que también administramos nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Subsecretaría de Evaluación Social, como Secretaría Técnica. Y ahí creo que es importante referirse a cuál es la composición de ese Consejo de Donaciones con Fines Sociales, y tiene hoy día a representantes de las entidades donatarias, que son las receptoras de donaciones, a través de 4 representantes de fundaciones y corporaciones de la sociedad civil. Y tiene, por otro lado, un representante de las entidades donantes, que son quienes realizan las donaciones, principalmente empresas, a través del representante de la CPC. Entonces, de esta forma, la composición que hoy día tiene el Consejo, además del sector público, incluye, por un lado, a las donatarias y a los donantes. Y de esa forma quedan representados los principales actores involucrados, junto con los integrantes del sector público. Esta Constitución se diferencia de instancias tripartitas que tienen como fin la discusión de aspectos del mundo laboral. Entonces, es importante la constitución del Consejo de Donaciones de la Ley de Fines Sociales, porque para la Ley de Inclusión se propone una configuración similar, que es como también ha venido funcionando hasta ahora, pero con este cambio adicional, que es en el fondo lo que nos pidieron desde el Consejo que existe actualmente, que es que los representantes de las entidades donatarias, es decir, de las fundaciones y corporaciones, sean expertos en temas de inclusión laboral. Entonces, por un lado tenemos los representantes de esas entidades, y por otro lado, el representante de los donantes, que en este momento se mantendría como el representante de la CPC, y además todos los representantes del sector público, donde se agregan, que estos son cambios adicionales, que son cambios también, el ministro del Ministerio del Trabajo, su representante, y también del organismo del CENS. Entonces, por esa razón, nosotros creemos que debería mantenerse el acuerdo que hubo en la mesa, y que también viene a partir de los consejos y sugerencias que nos hizo el Consejo de Donaciones que hoy día ya existe. Gracias. Senador Letelier. Presidente, suena muy bonito, adecuado, pero se olvida que esto es para ir en subsidio del cumplimiento del Código de Trabajo. El concepto rector es que se respete el Código de Trabajo y las normas de inclusión.
Esa es la idea matriz de lo que estamos, incluir a gente que tiene capacidades distintas y poner una carga a los empleadores de cierto tamaño a que tengan que cumplir. Ese es el objeto. La donación, en este caso, es una donación que se hace en subsidio del cumplimiento de la ley. Y eso es un tema donde ustedes pueden poner y considerar que la CPC aquí representa a los donantes. Eso es. No tiene por qué ser así, es un gremio, son gente contratada, no son ni dueños de las empresas. Son personas contratadas por algunas empresas, algunas, no todas, por algunas, las que están afiliadas, no todas, y por ende no son necesariamente representativos de todos los, entre comillas, donantes. Lo más probable es que las empresas que son de la CPC o que u otras van a tender a cumplir la ley. Quiero decirlo, probablemente nuestros problemas mayores estén en otro ámbito. Y a mí lo que me llama la atención, presidente, es que se cierren al concepto donde los trabajadores también tengan un representante para hacer este debate en este consejo, porque los expertos de los temas de inclusión son expertos que van a tener una posición, podrían ser, tenemos que asegurar que no tengan conflicto de intereses, por cierto, que es uno de los problemas que pudiese generarse, pero eso tendrá que ver con reglamento. Yo confío que no va a ocurrir, pero lo que no entiendo y a lo cual yo no voy a concurrir es pensar que porque hay un representante de los trabajadores no se distorsiona la norma que aquí está. Esto no tiene que ver con donaciones solamente, esto es algo que se genera en subsidio del cumplimiento de la ley. Yo siempre creo que más vale que zozobre a que falte en la participación, permíteme decirlo así. Por eso enfatizo la lógica del Consejo Superior Laboral. La verdad es que aquí el Estado está súper representado en el Consejo, las instituciones de inclusión se ponen los empresarios, pero la pata que falta en esta mesa es los representantes del mundo del trabajo. Y esa representación, yo entiendo, no se está delegando de por sí. O sea, yo por lo menos en este punto no concurro con mi voto de consenso. Sí, yo solo quiero recordar que estamos haciendo una modificación a la ley 19.885 que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos. Es ahí donde se está haciendo la modificación y este consejo está estructurado. Aquí nos pueden ilustrar un poco más del Ministerio de Desarrollo Social, no solamente para estos fines. Eso es lo que quiero entender, cuáles son como sus tareas permanentes y cuáles son en función o es solo en función de la ley de inclusión. Presidente, el texto dice que es solo para este fin. Presidenta, no sé si me permite. Por supuesto. Sí, ahí también para responder la pregunta del senador Letelier respecto a cómo se eligen a estas personas representantes de las fundaciones, que serían los 4 expertos. Ahí, si me permite, darle la palabra a Martín García, él es jefe de la División Público-Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social, y ellos son la Secretaría Técnica de los dos consejos. Adelante, Martín. Muchas gracias a todos los presentes, Gabriel y Presidenta, por su intermedio. Bueno, respondiendo un poco a las preguntas, efectivamente esta indicación hace una modificación, ¿verdad?, a la ley 19.885, que es la ley de donaciones con fines sociales. Y esta ley fue creada para el cumplimiento de potencial financiamiento para fundaciones y corporaciones, para organizaciones de la sociedad civil, que trabajen en proyectos de pobreza y o discapacidad. Es una ley mucho más general, que es parte de todo el cuerpo legal de donaciones que existe en Chile. Hay leyes de donaciones para fines educacionales, universitarios, esta ley de donaciones con fines sociales, etcétera, etcétera. En particular, lo que se pensó, como comentaba Gabriel anteriormente, desde el Consejo de Donaciones con Fines Sociales, que viene sesionando desde el año 2008 en adelante, con modificaciones sustantivas desde el año 2014 en adelante,
es que el Consejo de Donaciones con Fines Sociales se hizo cargo de evaluar a estas instituciones mediante el cumplimiento alternativo de la ley 21.015. ¿Ya? Y en ese sentido, el Consejo dio sus recomendaciones para crear e idealmente que existiera un consejo paralelo específico con conocimiento de inclusión laboral. Y en ese sentido, lo que se propone en estas indicaciones efectivamente es que para los fines específicos de inclusión laboral se cree, o sea, se modifique la composición del consejo para sesionar para los proyectos de inclusión laboral y para las instituciones de inclusión laboral. ¿Y cómo funciona esto? Las instituciones presentan su solicitud al Consejo para ser instauradas e incorporadas en un registro de instituciones donatarias. Esas son instituciones susceptibles de recibir donaciones. Y luego, debido al conocimiento que hay en la Subsecretaría de Evaluación Social, con respecto a evaluación de programas sociales, ¿verdad? Y proyectos de inversión, se crearon reglamentos, ¿verdad? Donde se establecen directamente las características de proyectos que tienen que ser presentados por estas fundaciones a este consejo. Y el consejo sesiona una entidad altamente técnica donde revisan directamente si es que estos proyectos son susceptibles para recibir donaciones. Y en particular, dos cosas importantes que recomendaba el Consejo de Donaciones con Fines Sociales para la Ley de Inclusión Laboral. Uno, que se instaurara esta instancia específica para el Consejo con expertos de inclusión laboral, porque el Consejo de Donaciones con Fines Sociales no fue creado con esa característica. Y el punto número dos, que se pudiera establecer vía un reglamento las condiciones específicas que debiesen cumplir los proyectos para ser susceptibles de recibir donaciones. Y en ese sentido, como decía Gabriel, en la composición original del Consejo, donde hay 4 representantes de fundaciones y corporaciones que son elegidas por las mismas instituciones del registro que están aprobadas por el Consejo, que son elegidas democráticamente. Esos son 4 representantes de fundaciones y corporaciones, más 3 representantes del sector público, un representante de la CPC y un representante de las organizaciones comunitarias, porque en esa ley hay un mecanismo para donaciones de organizaciones comunitarias. Y en la ley de inclusión lo que se está proponiendo en esta indicación es que se mantengan composiciones similares porque están los actores asociados al ecosistema de las donaciones, revisando estos proyectos específicos, en particular con 4 representantes de fundaciones y corporaciones, que es súper importante para la sociedad civil que esté representada, con representantes y con personas que tengan conocimiento de inclusión laboral. Los representantes del sector público asociados a las temáticas de inclusión laboral, desarrollo social, Ministerio de Trabajo, Senades y CENSE, y un representante de las entidades, efectivamente, no son todas, ¿verdad? Pero así fue configurado desde la ley 19.885 para el sector privado, en el fondo, que son los principales donantes para estas organizaciones. Así que esa es un poquito la historia, cómo funciona. Y lo que se está proponiendo es que este consejo específico de inclusión laboral también sea manejado dentro de la Subsecretaría de Evaluación Social y nosotros en particular como Secretaría Técnica. Y también es importante recalcar que tiene este consejo altos niveles de transparencia, donde todas las actas son publicadas en la página web y las instituciones también así lo han visto hasta el momento. Así que eso tengo que comentar por nuestro lado, señor presidente. Muchas gracias, Martín. María José nos había pedido la palabra. Está silenciada, María José, no te escuchamos. Perdón. Ahí sí te escuchamos. Sí, perdón. Yo entiendo que esta indicación nació justamente de la propuesta de los consejeros. Yo lo he escuchado tal cual lo ha explicado Martín, de consejeros que tienen mucha experiencia en proyectos vinculados a pobreza y exclusión, pero no tienen conocimiento técnico para poder evaluar técnicamente proyectos relacionados de inclusión laboral. Y de ahí viene esta necesidad del Consejo de contar con expertos. Yo sí veo que hay una cierta dificultad en lo que planteó el senador Letelier, justamente porque esos expertos en inclusión laboral normalmente trabajamos en organizaciones que son donatarias.
Por tanto, me parece que es muy importante que al momento del reglamento o cuando se baje esta indicación podamos abordar esta dificultad, porque no veo tan fácil encontrar expertos en inclusión laboral que no sean personas que trabajemos en organizaciones donatarias. Creo que ese punto es importante de tener en consideración a futuro. Sí, en el fondo lo que plantea la María José es de las personas expertas, las 4, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es cómo se norman ahí los conflictos de interés que puedan haber para que no inhabiliten la participación de quienes pueden ser receptores de las donaciones. Claro, y justamente porque es una realidad que el Consejo, que hace un tremendo trabajo, y los quiero felicitar particularmente a la Secretaría Técnica, que a las fundaciones nos han dado una tremenda ayuda, pero efectivamente es necesaria un conocimiento técnico de inclusión laboral que va más allá de aspectos técnicos vinculados a pobreza y exclusión, que tiene que ver con conocimiento de enfoque de derechos, convención sobre de derechos de las personas con discapacidad, normas en otros países, y ese input técnico hoy día es muy necesario, pero choca con este conflicto de interés eventual que pudiera existir. Sí. Yo veo dos cosas acá. Una, que el planteamiento que hace el senador Letelier, y yo consultaba y me interesaba que quedara constancia en la discusión, el que, claro, está el Consejo Permanente, pero aquí lo que se hace además es un Consejo que se constituye especial, ¿no es cierto?, ad hoc para esto. Entonces, ahí están los representantes del mundo empresarial, pero a mí me parece que aporta el que exista un representante del mundo de los trabajadores y que podrá ser definido, podría ser por el Consejo Superior Laboral, para ponerle piso también a esa institucionalidad. Porque además es ad hoc a esto, o sea, tiene mayor razón, un poco distinto a lo que nos había planteado el equipo de consenso. O que no estén ni unos ni otros. Creo que como que esas son las dos vías para resolverlo. Y sobre el tema del conflicto de interés, nosotros en la ley del cáncer lo establecimos a propósito del fondo de cáncer. Podríamos revisar ahí el texto, nosotros incluso lo dejamos en la ley. Y está también el reglamento. Yo entiendo que esto es algo que si queda constancia en la discusión puede resolverse por la vía reglamentaria, pero creo que es bueno empezar como a uniformar también las normativas que tenemos respecto de fondos que se constituyen con donaciones. Lo mismo pasa con el Fondo Nacional del Cáncer, y cuál es la participación de expertos, que es como muy similar lo que sucede ahí. En el fondo, quiénes son los que saben de qué materia hay que estudiar en cáncer o qué tenemos que hacer en prevención, son también parte de quienes les interesa poder concursar para esos fondos. Entonces podríamos revisar eso, lo dejo para que quede constancia y para que lo pueda considerar el Ministerio de Desarrollo Social en su momento. Senador Navarro. Sí, bueno, como el contexto de esta modificación se hace en el marco de un proyecto de ley que regula inclusión laboral de personas con discapacidad. Ese es el contexto, la idea matriz de la ley. Me parece de sumo comprensible de que en un consejo de carácter técnico que va a orientar el destino de nuevas opciones de donaciones, hay un trabajador. Yo creo que esto está planteado en el ámbito laboral, porque en el mundo de la discapacidad lo que existe es una amplia gama, más del 11% de los chilenos tienen algún grado de discapacidad. Esos son millones de personas. Pero lo que estamos hablando es el contexto de la discapacidad en cuanto a su función laboral. No estamos hablando de toda la discapacidad, y el Ministerio de Desarrollo Social así lo sabrá, que tiene un contexto distinto. Y creo que la inclusión de un trabajador lo que hace es poner una perspectiva de los beneficiarios, porque no son las organizaciones comunitarias que incorpora la ley en su origen, funcionales, sino que fundamentalmente se relaciona a la incorporación de beneficios o mayores apoyos a quienes tienen la necesidad o han quedado afectos a una incapacidad laboral. A mí lo que me preocupa en materia de eventual conflicto de interés es de que en materia de la discapacidad están las mutuales y tienen que cumplir un rol fundamental una vez declarada la incapacidad, pero en definitiva un fondo de esta naturaleza yo lo pienso en la inclusión de los trabajadores en materia laborales, no en las prestaciones
que tengan que tener y las políticas que tengan que tener las mutuales. Yo no sé si hay un estudio, Presidenta, que permita establecer cómo ha funcionado, porque este fondo existe. Lo que estamos haciendo ahora es una modificación, ¿no? Para este fin no existen. Pero sin embargo, a pesar de que no existen, efectivamente el fondo pudo haber tenido una relación directa con materia laboral. No sé si es así, si pudiera haber un informe consado orientado. Mi preocupación es que cada vez que hablamos, y esto el senador Carlos Montes lo ha señalado más de una oportunidad, en materia de donaciones, hay la tendencia de que las donaciones sean extremadamente dirigidas, es decir, de que se conviertan en una contraprestación dentro de un mismo sistema, utilizando recursos del Estado. Nos pasó en el fondo del deporte, pasa en la cultura, ha pasado en las universidades, y en definitiva, si van a haber recursos públicos, que significa el acceso a beneficios tributarios dirigidos a trabajadores, todo indica que si está el presidente de los empresarios de la organización más grande de empresarios de Chile, pero lo que se trata es de incorporar a trabajadores, una de las garantías de mayor transparencia y de inclusión es de que estén aquellos, y tal vez no sea el sindicato, tal vez lo que vamos a tener son organizaciones de trabajadores con algún tipo de capacidad que se organicen para esto. Por lo tanto, la definición puede ser una definición genérica, no queremos convertir parte de la negociación colectiva la composición de este Consejo, sino que la queremos incluir en la participación permanente de los trabajadores, en la forma que ellos se den para garantizar que los intereses de la inclusión laboral estén debidamente preservados. Además, todos sabemos que, no sé si el Ministerio nos puede informar, pero no veo al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio participando directamente en el Consejo. Lo va a hacer mediante un representante, salvo que tenga la obligación legal de hacerlo de manera exclusiva, presencial y personal, sino que va a estar esa función delegada. Yo no sé cómo ha funcionado hasta ahora y me gustaría saber quién es la persona, si no es el presidente, que participa en este consejo, a qué área está ligado, cuál es el cargo que tiene y qué funciones cumple. Y por tanto yo, Presidenta, creo que es necesario que incorporemos un trabajador en este consejo que siempre va a ser un aporte. Y reitero, no estamos diciendo que esto vaya a ser parte de la negociación colectiva, sino que es parte del proceso de mejorar las condiciones para que el fondo funcione de la mejor manera. Gracias, Presidenta. Yo entiendo que una alternativa que estábamos conversando con el senador Letelier es que, claro, lo que uno busca es en la lógica tripartita que quede en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces decía uno incorporarlo o lo otro es sacar a la CPC, pero nos parece que es importante la mirada tanto del mundo de los empleadores como de los trabajadores. Ahora eso puede estar incorporado igual. Voy a hacer una sugerencia, si es que sacáramos de la composición al representante de la CPC, pero establecemos que esta comisión ad hoc podrá solicitar o escuchar al Consejo Superior Laboral respecto de las propuestas para su posterior decisión. O sea, lo dejamos en la ley para que sea un actor que aporta a la información, pero para evitar conflicto de interés o desequilibrio, el que sean consultados. Tenemos que ponerlo en términos no podemos obligar porque no tenemos iniciativa para eso, pero creo que dejarlo consignado sí le da peso a esa institucionalidad. No sé si les parece a los colegas algo por esa vía, para resolverlo, porque además incorporar a alguien, estamos viendo que no tenemos iniciativa nosotros, eso yo sé lo que les cuesta sacar una indicación al Ejecutivo en esto. Senador Galilea. Gracias, Presidente. Primero una cosa anecdótica. No veo por qué yo ni aparezco en esta pantalla. Es porque usted se tiene que venir más acá. Mauricio Fuentes tiene una pantalla solo para él. Me genera algo de celo eso, pero bueno. No, vamos a preguntarle a Mauricio cuántas vacunas le puesta. No, a ver, en este tema, Presidenta, a mí lo que me importa de este Consejo es que uno tenga las capacidades a través de sus representantes y dos, que no haya captura. Esa para mí son los dos elementos, o sea, capacidad y no captura. Por lo tanto, ya que vamos eventualmente a mejorar esto, yo creo que los representantes del sector público vienen de cajón y está bien, que así sea.
Los representantes de organizaciones especializadas en esto, yo los consideraría, pero pondría creo que son 2 años lo que duran los consejeros. Yo creo que no debieran, para poder mirar a todo el mundo, yo creo que no debieran eternizarse las mismas personas o las mismas instituciones en el cargo, porque ahí es donde vienen las capturas. Entonces yo haría una mejora también de que una misma institución no puede estar repitiéndose eternamente, o al menos no más de 2 periodos, 3 periodos, pero que haya un cambio. Y para no entrar en una disputa eterna, a mí me parece buena su solución. No veo que per se tengan que estar los representantes empresariales, que además, como decía Alejandro, no va a ser el presidente de la CPC, probablemente, ni tampoco per se un representante de los trabajadores, porque esto es una dinámica y tiene un objetivo distinto. Pero que sí se les consulte cada año respecto de su apreciación y evaluación de cómo está funcionando el fondo, me parecería una cuestión sumamente pertinente para que este Consejo, que es más bien especialista en cómo colocar bien estas platas, pueda operar correctamente. Así que yo mejoraría en todos esos aspectos la norma respecto de la integración, duración, permanencia en el Consejo, para que siempre tengamos gente capacitada y nunca exista captura de estos fondos. Entonces, lo primero es, sacamos a la CPC, para ver si estamos de acuerdo, si estoy entendiendo bien. Dejamos claro, ahí habría que ver cuál es la mejor forma de escribirlo para que quede lo más obligatorio posible, sin que explícitamente obligue, ¿no es cierto? Y ahí respecto, en consulta al Consejo Superior Laboral, entendiendo que es la instancia que tiene tanto empleadores como trabajadores. ¿Estamos de acuerdo, senador Letelier, senador Navarro? Sobre la duración de estos integrantes, ¿lo dejamos en la ley o lo dejamos en el reglamento y dejamos constancia en el informe de que eso sea incorporado en el reglamento, del informe de la discusión? ¿Le parece, senador? Senadora. María José. Sí, perdone, solo quisiera si pudiéramos, un elemento más en la discusión. Yo creo que es muy importante ya hacia lo que está avanzando el mundo, que es incorporar justamente a las personas que están involucradas respecto a las decisiones de ellas, que son las personas con discapacidad. Yo creo que debiera haber en este consejo también representación de personas con discapacidad para poder avanzar en un enfoque de derecho y de autorrepresentación, que es hoy día lo que está sucediendo en el mundo, y son una de las recomendaciones que ha hecho la ONU también a nuestro país. Participación en instancias de toma de decisión que les afectan. Sí, ahora estoy pensando que persona en situación de discapacidad puede ser un funcionario público, puede ser representante de las fundaciones. Eso es lo que se me viene a la cabeza, o sea, es como... Sí, claro que sí. Ahora, yo creo que es muy importante, senadora... No hay una organización que coordina, María José, a las diferentes instituciones, hay una red. Entonces, que sean ellos mismos que nombren. Sí, a mí, o sea, yo entiendo que esa mirada esté sobre la mesa, pero me genera el mismo conflicto de interés muchas veces respecto de los proyectos, porque... No me parece, senadora, porque una persona con discapacidad no puede adjudicarse fondos como organización donataria, solo lo podemos hacer organizaciones sociales. Lo que sí creo que es muy importante, que normalmente cuando se introducen personas con discapacidad en estas instancias de toma de decisión, hay una visión a veces un poco paternalista, que es por el solo hecho de tener discapacidad, tú puedes estar en ese espacio, y eso a mí no me parece. Tienen que ser personas con discapacidad cualificadas para poder evaluar proyectos tal cual los exige la ley 21.015, que entre otras cosas requieren conocimiento de marco lógico. Sí. La subsecretaria Candy entiendo que está conectada y que quería referirse al tema. No la vemos en la pantalla. Presidenta, no sé si me escucha, estoy en un trayecto, entonces por eso que estoy sin cámara, pero no sé si me escucha, Presidenta. Te escuchamos.
Ya, súper. Mire, solamente para poder, perdón, vengo entrando un poco tarde, estoy en un trayecto, pero entiendo un poco cómo se ha estado desarrollando esta discusión. El interés de poder tener un consejo más específico radica fundamentalmente en poder tener a las partes representadas en materia de donaciones en inclusión mayormente incorporadas. Así como hoy día la institucionalidad vigente en materia de donaciones están las fundaciones por un lado, ¿cierto?, representadas por distintos actores de la sociedad civil, y en el caso de quienes donan, ¿cierto?, es un representante, tal como se ha señalado ya en esta discusión, de las BC. Lo que se busca acá justamente es complementar, ¿cierto?, la mirada de la inclusión, ¿cierto?, incorporando también a CENADI desde el punto de vista de la discapacidad, incorporando también, ¿cierto?, a los actores involucrados y al conocimiento en materia de inclusión, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, y poder tener una mirada que difiere desde el ángulo laboral de la composición tripartita de materias laborales. Lo que buscamos acá, lo que se busca, no nosotros, sino que lo que se busca acá en materia de institucionalidad, también mirando experiencia, es poder tener una mirada integral respecto a lo que es, ¿cierto?, el universo de donatarios y donantes en materia de inclusión y el conocimiento específico radicado, ¿cierto?, en el Ministerio del Trabajo y en CENSE. Ese es el espíritu que había tras la indicación. En ningún caso subrepresentar a alguien en una discusión laboral, porque esto difiere de lo que es una discusión laboral propiamente tal, sino que es una discusión de poder incorporar en materias de inclusión laboral, desde el punto de vista de la inclusión, ¿cierto? La discusión en materia de donaciones desde empresas donantes, pero también desde fundaciones receptoras. No sé si me gustaría, por su intermedio, Presidenta, poder entregarle la palabra a Martín García, de la Subsecretaría de Evaluación Social, que es el jefe de la División de Cooperación Público-Privada, división que está a cargo, obviamente, de hoy día algunas preguntas particulares que han salido en materia, sobre todo, de conflicto de interés del Consejo de Naciones Sociales, y por qué esta propuesta de institucionalidad mejora dicha incorporación. Si usted me permite, Presidenta, entregarle la palabra. Subsecretaria, yo la verdad es que estaba súper entusiasmada con el debate, pero ya llegamos a la hora. Entonces, creo que podríamos trabajar esto para tener una propuesta para la próxima sesión. Entiendo que de las cosas que nos quedan complejas es esta, el resto de las normas deberíamos poder despacharlas rápido, pero hemos puesto temas sobre la mesa, entonces te pediría que lo pudiéramos seguir trabajando para ver si llegamos con un texto que podamos aprobar en la próxima sesión, ¿ya? Teníamos, colegas, en un proyecto como último punto de la tabla, no lo voy a poner en discusión, que tiene que ver con el postnatal masculino. Lo que le pediría a Paula, que está en el mismo lado de la mesa que el senador Galilea y que no se ve, pero que está presente con nosotros y nos alegramos, nuestro representante de la biblioteca, que nos pudieran hacer un informe de legislación comparada al respecto. Senador. No, Presidenta, muy breve, respecto del proyecto de ley que establece las 40 horas laborales que está en esta comisión. Yo he sido parte del apoyo a este proyecto de ley, me lo han planteado un número importante de diputados que me han señalado que el proyecto ingresó hace ya unos meses y que no ha podido ser tratado, ha generado expectativa pública. Es un proyecto que yo voy a apoyar cuando llegue a la sala del Senado, saber qué está pensando la comisión, la perspectiva de ponerlo en tabla para su debate y espero aprobación. Sí. Lo planteó la senadora Muñoz en la última sesión que tuvimos. Nosotros lo que queremos es terminar este proyecto, que nos hemos demorado un poquito más de lo que estaba presupuestado. Estamos revisando también el cierre anticipado del comercio, estamos haciendo audiencias al respecto y la idea es poder ponerlo en tabla junto con todos los proyectos que tienen que ver con jornada. Así que lo tenemos a la vista. Presidenta. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y dándoles gracias a todos, la levantamos.